Deseo compartir mi experiencia con ustedes, esperando que puedan comprenderme sin juzgarme. Para comenzar, debo retroceder algunos años atrás. Nací y crecí en Colombia, más exactamente en la ciudad de Cali, donde pasé mi niñez y adolescencia, y donde conocí a mi esposa, con quien tuve una relación desde los 17 años. Siempre estuve enamorado de ella y deseaba vivir con ella y demostrar a nuestras familias que la amaba. Por ello, dejé mis estudios y comencé a trabajar en la central de abastos de la ciudad para ahorrar y tener nuestra propia casa, aunque fuera de renta. Juntos compramos muebles. Mi deseo siempre fue darle una vida de reina a mi esposa. Así fuimos progresando y prosperando por 10 años, hasta que llegaron nuestros hijos y nuestra felicidad aumentó. Sin embargo, de repente hubo un recorte de personal en el trabajo y me terminaron despidiendo. Pasamos por momentos complicados, pero nada serio, porque finalmente conseguí trabajo en una fábrica de calzado en el turno de noche, que era donde mejor pagaban. Al menos con ese sueldo, podía seguir brindándole una buena vida a mi familia. No obstante, fue precisamente en esa fábrica donde empezó mi tormento. Siempre he sido un hombre que respeta a las mujeres y ama mucho a su esposa. Normalmente suelo hablar y socializar con mujeres, pero nunca he tenido segundas intenciones. Siempre he sido amable. Por esa razón, tenía muchos amigos en mi trabajo. Un día me asignaron a un área diferente y conocí a unas mujeres, una de ellas muy vanidosa y con quien no conecté. Durante todo el día, esta mujer hizo comentarios inapropiados y de doble sentido. Al final del turno, le dije que no me gustaba ese tipo de trato hacia las mujeres, porque estaba casado y no quería faltarle al respeto a mi esposa. Al día siguiente, me sorprendió ver que la misma mujer había sido asignada a mi área. Me sentí un poco incómodo, pero nada podía hacer. Me acerqué a ella y le di el saludo. Después ella se disculpó conmigo por su comportamiento inapropiado el día anterior. Yo la disculpé y le dije que nada pasaba. De esta forma, comenzamos a charlar sobre nuestras vidas y me sorprendió descubrir que era una persona bastante agradable. Poco a poco, nos fuimos haciendo amigos, llegando al punto de que ella empezó a traer comida al trabajo y la compartía conmigo. Fue entonces cuando todo lo malo comenzó. Llegaba a casa cansado, comía y dormía, ya no pasaba tiempo con mi esposa ni con mis hijos. Empecé a tener sueños extraños en los que tenía relaciones sexuales con esta mujer, y estos sueños se volvían cada vez más frecuentes. Cuando estaba en el trabajo, me invadía una sensación de desesperación por estar cerca de ella, por verla nada más, hasta que finalmente sucedió lo inevitable. Un día, ella me sugirió que faltáramos al trabajo para ir a su casa, y acepté. Salimos juntos, simulando que íbamos a trabajar, pero en realidad nos dirigimos a su casa. Sucedió que pasamos toda la noche juntos en su habitación y fue una experiencia extremadamente placentera para mí, algo que nunca había experimentado antes, a pesar de que esa mujer no era atractiva a mis ojos. No obstante, algo en ella despertó un deseo abrumador en mí. Al regresar a casa a la mañana siguiente, sentí tanta vergüenza que no podía mirar a mi esposa a los ojos. Cuando nos casamos, prometimos ser honestos y decirnos todo, incluso si era algo malo, pero me resultaba imposible confesarle lo que había sucedido. Mi mente parecía haber cambiado de repente. Cuando estaba con la otra mujer, solo quería estar con ella, pero cuando volvía a casa, me embargaba la vergüenza y el mal humor todo el tiempo. Finalmente, no pude soportar más la culpa y le confesé todo a mi esposa, lo que la lastimó mucho. En ese momento, no encontraba ninguna defensa para mis acciones y ella decidió irse con mis hijos para la casa de mis suegros unos días a pensar bien las cosas. Durante esa semana, mi vida se volvió miserable, pero en la fábrica seguía obsesionado con esa mujer y apenas recordaba a mi familia. Finalmente, un día mi esposa apareció en mi trabajo sola y sin nuestros hijos. Pensé lo peor, que se iría con los niños y no podría culparla. Hablamos mucho, le confesé todo desde el principio y le pedí perdón.
Aunque ella no entendía por qué me había involucrado con alguien que no me gustaba, yo tampoco lo sabía. Acordamos hablar más en el fin de semana y que ella me llevaría a ver a los niños. Aunque todavía nos amábamos, sabía que lo que había hecho había fracturado nuestro matrimonio. Durante el fin de semana, mi esposa regresó con mis hijos y una mujer desconocida. Cuando abrí la puerta, la mujer que acompañaba a mi esposa me quedó viendo y me dijo repentinamente que había sido víctima de un amarre de sangre. Según ella, una mujer había cocinado su menstruación en varias comidas que yo había comido. Me quedé sin habla y me di cuenta de que nunca había mencionado a mi esposa que esa mujer me había llevado comida al trabajo. La mujer dijo que este era uno de los amarres más fuertes que existen, pero que aún se podía romper. También me dijo que tendría que dejar mi trabajo y no volver a acercarme a esa mujer. Durante esa semana, mi esposa y yo nos quedamos solos en la casa, y tuve pesadillas horribles con esa mujer de la fábrica. En mis sueños, ella y yo estábamos en la cama, bañados en sangre y ella me pedía que regresara con ella. Durante el día, sentía una desesperación horrible por ir a buscarla, era como si solo ella pudiera aliviar el dolor que sentía. La señora encargada de deshacer el amarre, buscaba las cosas necesarias para hacerlo, lo cual hacía que la semana fuera muy intensa. La señora regresó durante el fin de semana y al llegar, sacó un frasco, me lo dio y me dijo que bebiera. No sé qué era, pero al instante se alivió todo lo que sentía. Durante el resto de la tarde, comimos y conversamos como si nada hubiera pasado. Llegada la noche, nos pidió que abandonáramos la casa, ya que iba a realizarme una limpieza. Me pidió que cerrara los ojos y que fuera fuerte porque tendría que aguantar la limpia y lo que iba a pasar. Durante la limpia, encendieron una fogata y me rociaron con agua. Después, la señora me golpeó con hierbas y luego vino lo más intenso. Ella colocó sus manos en mi cabeza y pronunció palabras que no pude comprender. En ese momento, me invadió el miedo, pues comencé a ver a la mujer que me había hecho el amarre, tenía la cara esquelética y lloraba sangre. La señora que me estaba haciendo la limpia, también la pudo ver, pero no se dejó intimidar y le advirtió que ya había llegado el final de sus malas acciones y que todo el daño que había causado se le regresaría. Después de la limpieza que hizo la señora, perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba dentro de la casa. La señora nos dejó algunas cosas con instrucciones a seguir, y no nos cobró nada, lo que me pareció extraño. La estuvimos viendo durante un par de meses más, después mi esposa siguió visitándola durante un tiempo más. Nuestro matrimonio volvió a la normalidad, pero aprendí que el mal está en todas partes y siempre hay que tener cuidado. Hace algún tiempo, un conocido que también trabaja en la misma fábrica que yo trabajé, me contó algo que me dejó pensando durante un buen rato. Al parecer, la mujer de la fábrica había sido despedida de su trabajo porque no estaba rindiendo como debía y su desempeño dejaba mucho que desear. Lo peor de todo, fue que también me enteré que estaba muy enferma, tanto que los médicos no habían dado con la razón de su enfermedad. A pesar de que al principio no quise creer que esto era algo que tenía relación con lo que me hizo, no podía evitar sentir un poco de satisfacción al saber que no todo quedó impune. No puedo negar que durante un tiempo estuve bastante afectado por lo que esa mujer me hizo pasar. Sus actos causaron un gran daño y estuve mucho tiempo tratando de recuperarme y seguir adelante con mi vida. A pesar de todo, creo que al final pagó todo el daño que nos hizo. No sé exactamente qué fue lo que le ocurrió, pero me alegra saber que el universo se encargó de hacer justicia por su propia cuenta. Aunque no siempre se vea de manera inmediata, creo que al final siempre hay una forma en la que todo termina equilibrándose. Lo que le pase a esa mujer ya no me interesa. Decidí cerrar ese capítulo de mi vida compartiendo mi historia con todos ustedes. Gracias por escucharme. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos.
Relato escrito y adaptado por Señor Oscuro, para relatos de terror.